tenemos aquí este versículo para leer ahora y luego otro comentario. Vamos a leerlo todos aquí en Efesios 2, 4 y 9. Lo pueden leer desde sus asientos. Dice así la palabra de Dios. Pero Dios, que es rico en misericordia, con su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Efesios 2, 4 al 9. Señor bendiga su palabra. Bueno, queremos aprovechar este tiempo que se celebra en todas partes para nosotros saludar a los padres, ¿verdad? Saludamos a los padres citando este versículo de Isaías 40 y 31. Dice, pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Este es nuestro Padre Celestial y es honroso nosotros citarlo y darle toda la gloria y honra al Señor. Pero queremos saludar a los padres y siempre lo hemos dicho de que cosas sanas que no van contra la palabra de Dios, nosotros aprovechamos de tomar ese tiempo. Por ejemplo, Navidad, los Christmas. Todo el mundo celebra Navidad, pero ¿sabe qué? Eso no fue en diciembre. Eso no fue en diciembre. Y que hubo nieve y que esto lo demás y un poco de cosas ahí. Pero nosotros tomamos el momento porque ¿ocurrió o no ocurrió? Ocurrió la Navidad. De hecho, somos salvos porque Cristo vino al mundo para buscar y salvar lo que se había perdido. Por eso aprovechamos con este, que no me importa ahorita de verdad cuándo se estableció, pero quiero dar las bases, aparte de saludar a todos los padres, también a los abuelos. Oye, los abuelos se quedan atrás, ¿no? La Biblia dice en Proverbios 17 y 6 que corona de los viejos son los nietos y honra de los hijos sus padres. Así que saludamos a los abuelos también. Y aquellos que aunque no son padres biológicos, pues como el apóstol Pablo tomó a Timoteo como a su hijo, ¿verdad? Y como a muchos de hermanos, creo que colosenses o filipenses, donde él se sentía como padre espiritual de ellos. Hay muchos que han criado y levantado hijos y los han hecho hombres y mujeres con una referencia de una paternidad fuerte, y damos gloria a Dios por eso, porque el diseño original de Dios en la familia es un padre y una madre. Y damos también la gloria a Dios porque a veces están los matrimonios quebrados y o está solamente el hombre o está solamente la mujer como levantando a sus hijos con el mayor esfuerzo, y muchas veces hay descomposición en esos muchachos por la falta de un padre o la falta de una madre. Pero gracias a Dios por lo que tenemos y por lo que fueron nuestros padres en la vida terrenal, porque ahora nosotros podemos llamar a nuestro Dios Padre y tenemos esa referencia que ellos tal vez sin saber marcaron en nuestras vidas. Amén. Algunos versículos para probar esto. Éxodos 20 y 12, el Señor instruyó: honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Es un mandamiento, no es una sugerencia. Honrar a nuestros padres. Tú los puedes honrar no un día en la vida, pues tienes que honrarlo todos los días de tu vida. Y pasaríamos tiempo hablando de la semántica, que es honrar, ¿verdad? Pero es el respeto y es dar el debido cuidado para nuestros padres, sobre todo cuando están ya a edad adulta, que hay una tendencia extraña y mala en los muchachos de hoy, en la generación de hoy, de a los padres tirarlos para un lado. Ya ellos me sirvieron, que busque cómo hacer. Y eso es, de verdad, eso es pecado. Eso no es honrar al padre y a la madre. Pero yo creo que aquí no hay ninguno de esos, ¿verdad? Deuteronomio 5 y 16, Dios vuelve y repite. Es como la segunda ley o la repetición de Deuteronomio. Eso es lo que significa. Honra a tu padre y a tu madre,
como Jehová tu Dios te ha mandado. Es un mandamiento para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová te da. ¿Sabe que ese es el primer mandamiento con promesa? Es decir, hay una promesa cuando nosotros honramos ese mandamiento de Dios, honrando a nuestros padres. Es para que se alarguen tus días sobre la tierra y seas de bendición a otros. Dios bendice por la obediencia. Ahora, Mateo 15 y 14, el Señor Jesucristo lo repite y dice, porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Mire eso, en la dispensación de la ley era tan fuerte y hacemos bien en observar esa cosa tan estricta que tal vez si existiera hoy, pues otro sería el cantar, porque hay gente que hasta asesina a sus padres. Es la raíz, es el pecado que está en el mundo. Pero en la ley decía que el que maldice al padre o a la madre muera irremisiblemente. Es decir, no hay juicio, no hay juez que le pueda librar de eso. Moría irremisiblemente. Yo lo dije la otra vez también, citando en Deuteronomio, que también los hijos cuando eran desobedientes, borrachos y contumaces, eso suena bastante, familiar en el día de hoy, los padres tenían la responsabilidad de tratar con su hijo, y si no lograban, ellos tenían que llevarlo ante los sacerdotes, ante los ancianos del pueblo, y pues el joven o el muchacho o el hombre que caía en esto, contumaz, desobediente y borracho, y que había sido tratado muchísimas veces, pues tenía que morir. Así que esto es lo que teníamos en el Antiguo Testamento y son fundamentos que Dios había puesto. También tenemos en el apóstol San Pablo, en Efesios capítulo 6 y versículo 1, él dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Y la obediencia es parte de la honra. Usted honra a sus padres obedeciéndole. Y más tarde, cuando ya usted está fuera de la tutela de ellos, pues honrándole, respetándole y proveyéndoles para ellos. Claro, el padre también va a ver ese reflejo de que sus hijos le honren de la manera que él crió a sus hijos. Ese es otro punto. Mire, se dice que una vez estaba un padre leyendo en Colosenses, y a propósito, nosotros hemos estado estudiando el último mes en Colosenses, versículo tras versículo, y estamos tomándonos el tiempo para meditarlos y verlos. Pero Colosenses capítulo 3, versículo 20 y 21, bueno, del 17 adelante, nos habla de la familia. Habla de las mujeres, de las casadas, de los maridos, habla de los padres, habla de los hijos, y después, para terminar el ciclo de un ser humano, habla de los amos también, o sea, de los jefes. Entonces, y de los siervos también, cada uno tiene su contraparte. Pero se dice que había un padre que estaba aprovechando la ocasión para siempre pulsar y pullar a sus muchachos de que le obedecieran. Y leyó estaba después de la comida, y él habla en Colosenses capítulo 3, ¿verdad? Colosenses capítulo 3 y el versículo 20. Y mire lo que él leyó. Él dice Colosenses 3 y 20. Él dice: hijo, Pedrito, aprovecho de leerte este versículo. Mira, es muy bueno que lo tomes en cuenta. Y repitió otra vez: es muy bueno que lo tomes en cuenta. Dice: hijitos o hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. ¿Qué te parece, hijo? Y el hijo le dice: papá, sigue leyendo. Claro, ¿cómo no? Padres, no exasperéis a vuestros hijos, para que no se desaliente. Papá, harías bien en oír eso también y ponerlo en cuenta. Pon fin de la discusión. El asunto está en que lo que es bueno para uno es bueno para el otro también. Nosotros debemos honrar a nuestros padres, pero ellos nos levantaron, nos criaron, es decir, y ahora que somos padres jóvenes o padres de cualquier edad, no debemos exasperar a nuestros hijos. Nosotros estudiamos qué palabra
quiere decir exasperar, gritarle, desanimarle, hablarle bruscamente, hablarle de una forma donde no hay amor. Eso es exasperar, tratarlos mal, porque ellos se pueden desalentar y difícilmente ellos van a honrarte una vez que tú estés en necesidad, porque ya tú le trataste tan mal que los hijos lo que quieren es irse y perderse del mapa. Eso es triste. Colosenses 3:20, lo que acabamos de leer: obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Ahora quiero hablar, amados, en esta mañana de 4 maneras, ¿verdad?, en que un padre ama a su familia. Esto nos sirve a todos, porque esto, algunos tienen hijos pequeños, otros tienen hijos ya adolescentes, otros tienen hijos y tienen hijos de los hijos y tienen hijos de los hijos de los hijos. Bueno, seguimos siendo padres, ¿verdad? Pero voy a hablar con ustedes por lo menos 4 maneras en que un padre ama a su familia, en que nosotros podemos demostrar el amor que Dios quiere que nosotros mostremos para nuestra familia. Y lo primero que vamos a leer es en 1 Timoteo 5:8, donde el apóstol habla: si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Repito ese versículo: si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Entonces aquí hay un mandamiento claro, una manera de honrar y de amar, ¿verdad?, a nuestras familias y amar a nuestros hijos es proveer para ellos. Un padre primeramente es proveedor, pero al mismo tiempo es protector, ¿verdad? Un padre debe proveer para su familia, debe hacer lo posible por llevar el pan todos los días a la casa, ¿verdad? Pero hay otros factores que vamos a ver. Hay gente que no provee para sus casas. Hay padres que se olvidan y hay peleas legales que tienen que entonces demandar legalmente las esposas cuando el marido se va o lo que sea, y porque deja a la familia económicamente mal. Y hay que ponerle leyes o enforzarlos con las leyes para que provean. Hermano, esto no debe ser así. La Biblia es clara desde un principio. Nosotros amamos a nuestros hijos proveyendo para sus necesidades, pero nuestra familia también. No puede ser que un hijo esté o una familia esté pasando hambre mientras el padre, irresponsablemente por problemas que haya tenido, no quiere proveer a su familia. Es peor que un incrédulo. Y no puede ser llamado cristiano, porque un cristiano no hace eso. Dice la Biblia que ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Así que esa es la primera parte que yo quisiera mencionar. Y fíjense que Dios en el Antiguo Testamento, cuando puso a Adán a cargo en el huerto, Dios estaba mostrando su corazón de que el comienzo de la humanidad en Adán iba a tener una tarea específica. Dice la palabra de Dios allí en Génesis: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén. ¿Para qué? Para que lo labrara y lo guardase. El trabajo, hermanos, no es producto de la maldición. Hay muchos que enseñan por ahí que, caramba, si Adán no hubiese pecado, yo no tuviese que trabajar. No, el trabajo es una honra. El trabajo fue la forma en que Dios puso para que el hombre sintiera la responsabilidad de proveer a su familia. Y esto es el inicio. En el Génesis, en el comienzo de la creación, Adán tenía la responsabilidad de labrar el huerto y guardarlo, es decir, protegerlo y cuidarlo, ¿verdad? Para que lo cultivara y lo guardara. Entonces, en el Antiguo Testamento, uno de los nombres que se le da al Señor es Padre. Y cuando Dios se le aparece a Moisés para liberar y ser el alimentador, Padre, guía de la nación, Dios hace referencia al que es el Dios de sus padres. Dios dice: yo soy el Dios de tu padre. ¿Por qué de tu padre? Porque es el comienzo de tu genealogía y el que te levantó y te proveyó, así como yo lo soy. Ellos creyeron en mí, tú sigues creyendo en mí, y es el ejemplo que Dios quiso sembrar en su corazón. Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Pero el punto acá es que Dios
es mencionado en la Biblia como Padre, y hemos cantado, ¿verdad? Oh Padre Celestial, ven, danos de este día un corazón filial y lleno de alegría. Es el Padre el que suple todas las cosas. Santiago nos dice, toda buena dádiva y todo don perfecto, ¿sabe de dónde desciende? De lo alto. ¿De dónde? ¿De quién? Del Padre de las luces, en quien no hay mudanza ni sombra de variación. Claro, Dios es nuestro Padre perfecto, en Él no hay mudanza ni sombra de variación. Y lo dice para enfatizar que en ti y en mí sí la hay. Pero debemos guardar, debemos tratar de proveer en todo momento según las fuerzas que Dios nos ha dado. Así que ese es un versículo muy hermoso, también lo tenemos en Deuteronomio 1 y 21. Al proveer la tierra prometida, Él hace referencia otra vez al Dios de tus padres. Él dice, mira, Jehová tu Dios te ha entregado la tierra, sube y toma posesión de ella, como Jehová, el Dios de tus padres, te ha dicho, no temas ni desmayes. Entonces el Padre es el que da provisión, promesa y provisión, da protección y da o aleja el miedo. ¿Por qué? Un muchacho, ¿cómo se siente con el papá? Protegido. ¿Cómo te sientes tú con tu papá? Cuando estás, wow, yo ando con mi papá. Eso es un orgullo. Ando protegido, ando provisto con mi papá. Y es bien raro, bien difícil que un muchacho que ande contigo y tú andes por ahí en la calle, papá, cómprame esto. Papá, vamos ahí. Papá, mira, aprovechando al papá, aprovechándolo en todo momento, porque si no es con uno, ¿con quién es, verdad? Entonces, ese sentido lo tenemos todos, que nuestros padres son los proveedores. Claro, cuando el padre no está, bueno, será la mamá o la abuelita, ¿verdad? O la tía. Hay unos que aman a la tía porque es la que la consiente en todo, ¿verdad? Pero nada, ahí no temas ni desmayes, Dios dice, porque yo te he entregado. Dios ha provisto, Dios ha dado. Hermanos, y una reflexión como padres o como hijos, ¿verdad? ¿Qué puedes tú contar que no te haya dado Dios? ¿Qué tenemos que no hayamos sido provistos? Por supuesto, tú dirás, y tengo en mente a un familiar muy cercano, que gracias a Dios que ha cambiado en los años, pero él decía, no, yo cuando vine a este país yo no tenía nada, pero todo me lo gané yo, nadie me dio nada. Yo fui el que trabajé duro y llevé esto y la otra, y te cuenta toda su historia. Y dice, yo no tengo a nadie que agradecerle. Y yo, ¿y tú crees que el aire que respiras y la salud que tiene, de dónde viene? Bueno, eso es otra cosa, esta otra cosa me la está dejando afuera. Dios, si tú no hubieses tenido la gracia de Dios, Él es el que te ha provisto. No pudiese haber tenido nada en absoluto, porque Dios es el que provee. ¿Cuántos de nosotros al levantarnos damos gloria a Dios y gracias a Dios por ese nuevo día que nos da? Porque tenemos salud. Gracias, Señor, porque estoy respirando. Algunos nos paramos, gracias, Señor, porque me duele menos la espalda, ¿verdad? Pero damos gracias a Dios por eso, ¿verdad? Ahora, no es por accidente que Dios tiene el nombre de Padre. Cuando el Señor habla con sus discípulos, le dice, Señor, enséñanos a orar, le decían los discípulos. ¿Y cómo empieza? Padre nuestro que estás en los cielos. Padre es el generador, el originador, el proveedor, el protector, el que genera y da vida. Ese es nuestro Padre. Pues de una manera análoga, aunque muy, pero muy débil, cada padre, cada uno de nosotros tenemos esa luz de ser el originador en un sentido, porque junto con nuestras esposas, pues Dios da el concepto del milagro de la vida, que es entre el padre y la madre. Es una cosa sobrenatural que nadie entiende, pero todo el mundo la acepta. Pero, ¿cómo es eso? Bueno, Dios es el originador, pero te ha dado a ti esa responsabilidad, como le dijo a Adán, creced y multiplicad la tierra y sojuzgadla. Es una responsabilidad que Dios nos ha dado. Así que el Señor Jesús muchas veces la paternidad la pone a un lado para enseñarnos cómo amar como padres según Dios. Y el Señor Jesús dice a aquellos hombres que estaban dudando de la provisión de Dios, aunque debo aclarar, no quiere decir que todo el mundo es hijo de Dios. Esto es algo que vamos a aclarar.
pero Dios está hablando como el proveedor y Él dice, ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Y ese es un principio, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, pedid y se os dará. Y yo pienso un momento ahora introduciendo al tema de que no todos somos hijos de Dios, y es un concepto errado. Todo el mundo dice, sí, yo soy hijo de Dios, todo el mundo es hijo de Dios. Yo no creo que había una canción en los años, qué sé yo, 70 al final, que todos somos hijos de Dios, decía el corito al final. Y es una costumbre de que la gente dice, sí, Dios nuestro Padre, pero cosa extraña, cuando se refieren a la naturaleza, la madre naturaleza, ¿quién dijo que es la madre? Dios es el creador de todas las cosas. O piensan que Dios es sí, yo creo en Dios, pero mira, nosotros descendemos de los monos, como vimos la vez pasada. O creen en la evolución. Entonces lo que tienen es un arroz con mango, un sancocho ahí en la mente, y no tienen fe. Una persona que no tiene a Cristo en su vida, en su noticia, en su corazón, no es hijo de Dios. En Juan capítulo 1, versículo 12, nosotros lo citamos, que el Señor vino a lo suyo, o sea, a su obra, a su pueblo, a su nación, y el pueblo le rechazó. Dice, mas a todos los que le recibieron, judíos o gentiles, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de carne, ni de sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Luego hay muchísimos otros versículos que lo hablan, pero ahí dice que a todos los que le recibieron. Por eso nosotros decimos, has creído en Cristo, le has recibido como Señor y Salvador, porque es un acto específico en tu vida. Y citamos también el ejemplo de Nicodemo en Juan capítulo 3, cuando él llegó a Jesús de noche. Dice la Biblia, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales si no está Dios con él. Respondiendo Jesús le dijo, que el que no naciere del agua y del espíritu, el que no naciere de nuevo, no puede entrar en el reino de los cielos. Él le paró en seco. Nicodemo venía como diciendo, hey, yo sé que tú eres bueno, yo sé que tú haces milagros, Señor, porque, oye, todo el mundo está asombrado, nadie puede hacer las cosas que tú haces si no está Dios contigo. Es el cuadro de muchas personas religiosas hoy en día que dicen, yo conozco a Jesús toda la vida. Es más, yo nací con Jesús debajo en la cuna, pues ya estaba con Jesús. Yo no dudo que Jesús estaba, porque Él es Dios. Pero de que lo tengas desde que naciste, no tienes un momento en tu vida en que tuviste la experiencia de recibirle como Señor y Salvador, no eres salvo. Y esto es fuerte para algunos, porque tienen la concepción de que todos somos hijos de Dios, al final todos vamos al cielo. Ponte a creer en eso. Algunos decían de forma bromista, olvídate del tango que ya Gardel murió. O sea, no te pongas a pensar en esas cosas, en las creencias populares, porque vas a terminar como el gran populacho que va camino al infierno. Sí, hermanos, la gente no le gusta que uno hable del infierno, pero está en la Biblia. Jesús mencionó más el infierno que el cielo. Y él decía, Señor, son pocos los que se salvan. Fíjense, sí hay una línea grande de personas que van al infierno y personas que van al cielo. ¿Cuáles son esas? El Señor dijo, bueno, esforzaos a entrar por la puerta estrecha, porque estrecha es la puerta, angosto el camino que lleva a la vida y pocos son los que la hallan. ¿Por qué? Porque es una vida que te tienes que alejar de lo que normalmente le gusta al hombre, pero ¿por qué? De una manera graciosa Dios te da que al recibir a su Hijo Jesús, eres investido con el poder del Espíritu Santo y ya empiezas a rechazar las cosas que son el mundo. Ya no te agradan, ya no te atrae, ya tiendes a dejarla.
Y eso es el nuevo nacimiento. En 2 Corintios 5 nos dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Es decir, el Hijo de Dios, para tú poder llamar a Padre a Dios, tienes que haber nacido de nuevo. Ahora, no importa que, yo siempre lo digo para no confundir a las personas, porque me he dado cuenta últimamente que aunque yo creo que explico las cosas, no las hago. Yo quiero ser bien explícito. Hay personas que no se acuerdan del día y de la hora. Yo sí me acuerdo. Tengo memoria fotográfica o no sé cómo le llama usted. Viernes 14 de octubre, año 1977, a las 9 de la mañana, me acuerdo. Pero hay otros que no se acuerdan, pero sí saben que hubo un momento en sus vidas en que algo cambió, que tuvieron una experiencia con Jesús, en un campamento, en una casa, en una oración, en un momento solo, pero cambió sus vidas. Ahora tienen un hambre y sed de la palabra. Ahora quieren las cosas del Señor. Ahora quieren ir a la iglesia. No por cualquier otra cosa, sino porque se habla la palabra de Dios. Tienen hambre y sed de la palabra de Dios. Son como el siervo con C, ¿verdad? Que clama por las corrientes de agua. Uno quiere oír la palabra de Dios. Uno tiene sed de la palabra de Dios. Uno tiene hambre de la palabra de Dios. Y usted está aquí por eso, yo lo sé. ¿Por qué? Porque tiene hambre de la palabra de Dios, porque hay una semilla puesta en usted que es creyente. Y si no, usted está bien interesado en el Evangelio, porque el Espíritu Santo le está llamando. Pero no se quede ahí. El apóstol Pablo decía, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a las riquezas en gloria en Cristo Jesús. Ese es nuestro Padre, Él suple. Así que amamos a nuestros hijos proveyendo para sus necesidades. Y Dios es un ejemplo perfecto de eso. Número 2, amamos a nuestros hijos refrenando la iniquidad. Pero la iniquidad es el pecado repetitivo que se vuelve un hábito, ¿verdad? Pero en conclusión, pecado es pecado. Y sabe que todos nosotros somos pecadores. Ahora, ese asunto de la paga del pecado y la muerte eterna por el pecado es cargado por Cristo en la cruz. Y al recibirle y creer en Él, somos libres de la condenación eterna. Pero no somos libres de la tendencia a pecar porque el viejo hombre aún está en nosotros. Y tenemos una tendencia a buscar lo santo y hay algo dentro que nos busca y nos llama la atención. Al que, qué sé yo, por decirle algo. No es que es malo, pero vamos a poner un ejemplo, en las danzas y los bailes en la discoteca, un nuevo convertido ya no quiere eso, pero pasa al frente y el piecito se le va, ¿verdad? Es porque ya tiene el antiguo hombre en sí, o una persona que a lo mejor estuvo inmerso en algún tipo de hábitos, pues lamentablemente puede llegar a caer en eso, pero se siente mal porque vuelve otra vez al Señor, perdóname. Y dice la Biblia que nosotros si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de nuestra maldad y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Pero mire, la iniquidad, como padre, tenemos que reprenderla. Y el pecado, la irreverencia, la iniquidad está ligada al corazón del muchacho, ¿sabe? Nosotros debemos refrenar la iniquidad. Hubo un hombre, Elí, ¿verdad? Elí fue escogido por Dios para ministrar y para refrenar el pecado de su pueblo. Era un sacerdote y fue escogido por Dios para llevar delante de Dios al pueblo de Israel. ¿Y sabe qué? Él no tenía autoridad, porque sus hijos, que eran sacerdotes, estaban haciendo y deshaciendo. Dice que él fue escogido para ministrar y él falló en refrenar a sus hijos. Era un hombre que era luz para afuera, lamentablemente, pero oscuridad para adentro. Y Dios le dijo en 1 Samuel 3:13 que le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado de Dios y no los ha estorbado. Estorbar quiere decir no ha impedido que sus hijos hagan ese mal. Mire, Elí oía que de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel, cómo dormían con las mujeres que velaban en la puerta del tabernáculo de reunión, y les dijo: hijo, ¿por qué hacéis cosas tan semejantes? Porque yo oigo que todo este pueblo habla de vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es la voluntad ni la fama la que yo oigo buena, pues hacéis pecar al pueblo de Dios. Hasta ahí llegaba él.
No los agarró y le castigó con vara, los disciplinó. No, simplemente le da un regañito. No los estorbó. Así que tenemos que tener también cuidado de cómo es nuestra disciplina. Yo no estoy diciendo que le caigamos a varazo a los muchachos, pero que la disciplina sea tal que les haga reflexionar, que les haga pensar. Y no es el tema de hablar cuál es la disciplina acá, pero él no enseñó la disciplina necesaria. ¿Sabe cuál es otro ejemplo? El rey David. Pero ayer oí a un pastor que trajo a mi mente este pensamiento, que el rey David, nosotros sabemos que no fue muy bueno con sus hijos. Por ejemplo, con Absalón. Y después que Absalón, ¿qué hizo cuando él no crió bien a sus hijos, no los disciplinó como era debido y necesario? Se rebelaban. Absalón se rebeló contra su papá. ¿Por qué? Porque él no tuvo la suficiente disciplina para con los hijos. Pero ¿sabe qué? Vamos un poquito más atrás. Cuando David tenía a su padre Isaí, parece que él lo tenían como tiradito por un lado. ¿Se acuerda cuando el profeta Samuel vino a buscar quién era de los hijos? Y él trajo todos los hijos. ¿Y David dónde está? Ah, no, ese está por allá cuidando. Él no sintió el amor de un padre. Él estaba tirado en lo más lejos. Dice este comentarista que era 3 días de camino para llegar a la reunión donde Samuel había invitado a Isaí, a sus hijos, para ver quién era el próximo rey de Israel. Y a David no lo incluyeron. Entonces eso nos hace pensar que David tenía un trauma en su corazón de un cuidado no procedente, no amoroso de su padre Isaí. Y eso trajo consecuencias que las vemos en su vida. Pocas veces hablamos de eso. En Hebreos nos dice que habéis olvidado la exhortación que como hijos se os dirige diciendo: Hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si tú no has sido disciplinado jamás por Dios, hay una cosa rara, porque todo hijo recibe disciplina. No, yo ando en victoria todo el tiempo. ¿Te ha disciplinado Dios alguna vez? No. ¿Por qué? Porque yo soy perfecto. Sí, eres perfecto. Te vamos a hacer un pedestal. No, nadie es perfecto. Y como cristiano tampoco. Pero tenemos el cristiano que más se siente infiel. Es el que más busca de Dios constantemente y es el que más cerca de Dios está. Proverbios nos dice: corrija a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. La Nueva Versión Internacional dice: disciplina a tu hijo y te traerá tranquilidad, te dará muchas satisfacciones. 3. Amamos a nuestros hijos respetando su humanidad, respetando la personalidad de cada uno. En el Salmo 103 nos dice: como el padre se compadece de sus hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Vamos a llevarlo al plano físico nuestro. Nosotros debemos compadecernos nuestros hijos sabiendo individualmente cómo son cada uno de ellos. Él conoce nuestra condición, se acuerda que somos polvo. Sed pues misericordiosos como también vuestro Padre es misericordioso. Fíjense, el 4 es que nosotros amamos a nuestros hijos también reconociendo o reforzando su individualidad. Esto es un ejemplo que vemos en Génesis 49. Estos fueron los hijos de Israel, todas las tribus, ¿verdad? Estaban allí. Y hay algo interesante cuando Jacob empieza a hablar a cada uno de ellos. Porque nosotros a veces oímos: ese es igual a tu hermanito. Y ojalá fueras como Pedrito. Y uno se siente como mal. ¿Por qué? Él sí es obediente. Él sí hace esto. Él sí arregla la cama. Y aunque uno, caramba, ¿verdad? Se le olvida a veces. Pero es un trauma que puedes quedar. Mis padres amaron más a mí. Recientemente tuve una conversación con algún familiar también, refiriéndose de otro familiar, que traumas, 68, casi 70 años, tiene esa estimada dama, muy querida, y tiene traumas de cómo su madre la trató a ella en comparación con otra hermana. Es triste, triste. Y eso quedó para toda la vida, quedó traumada. Y de alguna manera ella reacciona hacia sus hijos de la misma manera. Y ella trata de regular eso, pero quedó traumada. Mire, Jacob dijo: Rubén, tú eres mi primogénito. Simeón y Leví son mis hermanos armas de iniquidad. Judá, te alabarán tus hermanos. Zabulón, las puertas del mar te habitará. Isaacar, asno fuerte. No sabemos si es
si es una, ¿cómo se llama? Una ofensa o es un halago, ¿no? Pero es un asno fuerte. Dan juzgará a su pueblo, Gad, ejército lo acometerá, el pan de Aser será sustancioso, Neftalí, sierva suelta, Ramá fructífera es José y Benjamín es el lobo arrebatador. Él tenía una característica para cada uno de sus hijos, era un hombre balanceado para con sus hijos, esa es la nación de Israel, aprendamos nosotros de él también. Así que en resumen, hermanos, amamos a nuestros hijos proveyendo para sus necesidades, siendo proveedores. Número uno, porque Dios, nuestro Padre, es el proveedor. Cuando Dios le mandó a Abraham a sacrificar a su hijo en el monte Moriah, él lo llevó, iba a sacrificar a su hijo. Y cuando llegó al monte, en Génesis capítulo 22, cuando ya lo iba a hacer, el hijo le dijo, papá, aquí está el cuchillo, y está la candela, está la leña, pero ¿dónde está el cordero? El tipo estaba sospechando. Bueno, no sospechaba que su papá lo iba a sacrificar, pero Abraham estaba siguiendo las instrucciones de Dios. Y él le dijo, Dios se proveerá de un cordero para el sacrificio. Esa palabra es Jehová Jireh. Se han cantado Jehová Jireh. Jireh es que el Señor proveerá. Dios proveerá. Y en esta mañana está proveyendo para ti las verdades bíblicas para que tu corazón crezca. Y si tú no eres creyente en Cristo, no tienes la noticia, no tienes la seguridad de salvación, ahora es el tiempo aceptable, puedes hacerlo. Si acaso no estás seguro, pues hazlo otra vez. Yo he visto que muchas personas tienen orgullo en los últimos tiempos, cuando al decir que, bueno, usted creyó en Cristo, aceptó a Cristo, muy bien, tal día. Pero después cuando alguien más le pregunta, no, toda la vida, como que les da pena decir que yo creí en Cristo no hace mucho. Como que quieren decir, no, yo toda la vida conozco a Dios. Quítese de ese orgullo. Los orgullosos estarán en el lago que arde con fuego y azufre, dice la Biblia. Amamos a nuestros hijos refrenando la iniquidad. 3, amamos a nuestros hijos respetando su humanidad. Y por último, amamos a nuestros hijos reconociendo y reforzando su individualidad. ¿Tú conoces a tus hijos, Eli? ¿Tú conoces a cada uno de ellos? Sabes que ellos son distintos, se parecen, tienen las mismas reacciones, pero sabes quiénes son, ¿verdad? Así somos nosotros. Nosotros sabemos, nuestros hijos, quiénes tienen, cómo se comportan, hasta de nuestros nietos, pues sabemos cómo se van a comportar, qué van a hacer. Así que eso es algo que Dios hace contigo y conmigo. Él nos conoce perfectamente. Tú no te tienes que esconder, ni tienes que maquillar el asunto. Dios sabe y te conoce perfectamente. Sabe quién eres y no hay cosa creada que no esté revelada en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel en quien tenemos que dar cuenta. Sea el nombre de Dios bendito, bendito Padre. Gracias por esta palabra. Padre, queremos alabar tu nombre, te bendecimos en esta mañana. Gracias porque el centro es tu palabra, el centro de nuestra adoración eres tú, eres tu amado Hijo y tu Santo Espíritu que nos ha hecho entender estas verdades. Señor, reconocemos nuestra ignorancia. Cuántas verdades preciosas hay en tu palabra. Gracias por este momento que hemos tenido, aunque pocos porque muchos están viajando, pero esta palabra tú la habías preparado para nosotros. Ayúdanos a ser transformados por tu Santo Espíritu para, Señor, alabar tu nombre y comportarnos como hijos. Y sabemos que no se ha manifestado todavía lo que hemos de ser como hijos, pero sabemos que cuando Cristo se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Bendito seas, Señor. Rogamos que si alguno no tiene a Cristo o no tiene la seguridad de salvación de que es un verdadero hijo tuyo, hoy pueda ser el tiempo aceptable de salvación para esa persona. Alabamos tu nombre y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén.